Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose en otro vídeo genial de novedades de todo este mundillo que tanto nos apasiona como es el coleccionismo de figuras de acción y demás. Pues bueno, hoy es domingo, día 25 del mes de febrero del 2024 y aquí en el búnker de Recoil, aparte de hacer habitualmente dicho día, todos los domingos suelo abrir alguna figurita, comentar y disfrutar evidentemente de las colecciones. Me dije, ¿por qué no hacemos un vídeo haciendo un resumen de todas estas novedades, ¿no?, que tenemos a lo largo de esta semana que acaba de terminar, de figuras de acción y demás, que siempre se quedan en el tintero? Y bueno, yo creo que es digno y, y necesario comentarlo para transmitirlo con todos ustedes y evidentemente para disfrutar. En todo caso, pues ya tengo aquí una serie de cositas seleccionadas para comentar en este vídeo. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, yo creo que lo suyo es darle entrada a lo que vendría a ser este evento que se va a dar ahora el día 29, o sea, dentro de pocos días tendremos esta retransmisión por parte de los chicos de Hasbro a través de su Hasbro Pool Fan Stream, del cual veremos al amigo Tony, Lenny, a la amiga Emily comentar todas las novedades en lo que a la colección de G.I. Joe Classified se refiere. En todo caso, estén pendientes porque en la medida de lo posible haré la retransmisión. Les animo a que estén pendientes para que vengan conmigo y disfrutemos in situ, en directo, en vivo, de todas estas novedades que nos van a transmitir estos colegas. En fin, de verdad yo en particular espero que sean figuras de acción realmente geniales, que nos sorprendan con alguna novedad, que no se filtren las figuras o lo que vendría a ser todas las novedades que van a comentar en dicha retransmisión, un poco para tener el hype por las nubes y para que nos sorprendan, ¿no? O sea, vamos a ver. De lo que no cabe duda es que hoy por hoy la línea de Classified Series de G.I. Joe está, bajo mi punto de vista, en segundo lugar en lo que a articulaciones se refiere. Si es verdad que como acabados y en su conjunto en general me parece la mejor colección de figuras de acción, pero una línea en concreto, bajo mi punto de vista, creo que la ha ganado en el tema de articulaciones. Y les hablo ni más ni menos que de los chicos de Joy Toys, del cual ya les he hablado varias ocasiones, de la línea de Warhammer 40.000. Sin lugar a dudas, una línea que recomiendo encarecidamente. Compren una figurita de esta que no está muy cara y de verdad me darán la razón, porque es increíble la gran cantidad de poses de acción que se pueden hacer. Evidentemente, sin desmerecer a mis queridos G.I. Joe. En todo caso, pues bueno, recuerden, día 29, si no me equivoco, creo que va a ser a las 16:00 hora Islas Canarias, España, y en el resto del país, pues por supuesto, una hora más. Horario de Madrid, pues a las 17:00. Estén pendientes porque se viene una retransmisión realmente genial. Pues bueno, eso es lo que a G.I. Joe se refiere. Vamos a ver si tenemos alguna novedad interesante del cual sea digna de comentar también, por supuesto, de esta maravillosa línea. Se ha anunciado también lo que vendría a ser este maravilloso tráiler, el tráiler genial de lo que viene a ser el próximo videojuego. Vamos a ponerlo por aquí. Decir que lo voy a compartir, pero le voy a quitar el sonido por aquello del copyright, ¿no? No voy a hacer que me lancen una falta con dicha retransmisión. Aquí lo vemos. Vamos a ver si lo pongo en full screen. Perfecto. Y vamos a disfrutar de este maravilloso tráiler. La ira de Cobra, sí señor. Como ven, el videojuego en cuestión es al más puro estilo Double Dragon o Final Fight para todos aquellos que recuerden esta gran saga de videojuegos. O sea, una estética retro realmente brutal. Me parece sensacional y es un soplo de aire fresco para la franquicia. Y además, me atrevería a decir que es un acierto brutal porque evidentemente las nuevas generaciones, como bien saben, están muy enfocados al tema de los videojuegos y todo esto le da un plus a la franquicia para darse a conocer a dichas nuevas generaciones.
Y por supuesto los viejos del lugar, en los cuales me incluyo, estamos de enhorabuena porque estamos viendo que es un videojuego genial, se viene para prácticamente casi todas las plataformas, Nintendo Switch, creo que para PlayStation también, Xbox y por supuesto para PC. Creo que para todas las plataformas, o sea, desconozco si va a salir en formato físico, si va a ser en formato digital, no obstante estén pendientes porque todavía falta un poquito para la puesta para la venta de dicho videojuego. Desde que tenga más noticias, más novedades, pues evidentemente las comentaré. No cabe duda que el jueguito está muy bien, muy recomendable para todos nosotros. O sea, miren para ahí, o sea, es que lo estoy viendo y me acuerdo de, vamos, de lo que vendría a ser, a ver, va a salir para Steam en principio, por lo que veo aquí. Vamos a ver, esperemos que salga también para las demás plataformas. Y bueno, de G.I. Joe pasamos evidentemente, como no puede ser de otra manera. Bueno, no tenemos ninguna noticia así, ninguna novedad en lo que a Master of the Universe se refiere. Con lo cual, vamos a pasar y seguimos hablando de videojuegos. Seguimos hablando de videojuegos porque sin lugar a dudas también se viene algo muy épico. Un segundillo para compartirlo con todos ustedes. Sí, señor, nuevas figuras de acción de Contra incluidas en The Contra Operation Galuga Ultimate Edition. Miren para aquí qué maravilla, queridos amigos. Para los que están puestos en el mundillo de los videojuegos retro, no es para nada descabellado pensar que era cuestión de tiempo de que viniera otra vez esta grandiosa franquicia. Hablar de Contra es hablar de una saga de videojuegos que tuvo su máximo esplendor en la Nintendo NES, la de 8 bits de Nintendo. O sea, yo recuerdo Contra 1, Contra 2, o sea, fue uno de los juegos, los típicos shooter and room, como se les suele conocer, y es espectacular, muy buenos recuerdos. Todavía me acuerdo del truco para tener las 30 vidas. Si mal no recuerdo, creo que era izquierda, derecha, abajo, arriba, A, B, Celestar, ¡pum! Y te daban 30 vidas. De verdad, qué maravilla, qué maravilla. En todo caso, como ven, el pack es de lujo. Miren todo lo que trae. Collector Edition va a salir. Ah, vale, se puede hacer la preorden a partir del 1 de marzo hasta el 14 de abril. Y por supuesto, como bien podemos ver aquí, lo tenemos en todas las franquicias, en todo lo que vendría a ser en todos los dispositivos, tanto Nintendo Switch, consolas PlayStation, consolas Xbox, Series. Vemos también la maravilla de figuras de acción que viene de regalo en este pack, algo que me parece sensacional. Aquí los vemos, los dos protagonistas. O sea, no sé el precio, pero tiene pinta de que se va a ir bastante carito, ¿eh? Vemos aquí, mira, el Classic, el que estaba Operation Galuga, con esta estética de la Nintendo. No, miren en la funda, pero esto es una maravilla, ¿eh? Tenemos pegatinas o calcomanías, tenemos libros de arte, cajitas de metal, banda sonora, las típicas chapitas de la Mili, Original Soundtrack, Sweet and Blu-ray Steel Down, o sea, con caja de acero, un libro de arte, un pin, las figuras que están impresionantes, o sea, todo en su conjunto me parece de los mejores packs de edición coleccionista que he visto en lo que a videojuegos se refiere. Sin lugar a dudas, yo creo que no es para nada descabellado pensar que va a ser un rotundo éxito. Vamos a ver si tengo un poquito más de información. Bueno, aquí se centra en lo que vendría Lanes and Build Action Figure with Weapon and Accessories, o sea, figuras de acción de Lance and Bill con sus accesorios que están impresionantes. Desconozco la escala, pero tiene pinta de ser escala 4 pulgadas pequeñitas, ¿eh? Corregirme si me equivoco, pero tiene pinta de ser las pequeñitas, escalas G.I. Joe 4 pulgadas, no creo que sean de 6 pulgadas. En todo caso, muy parecidas a las que sacó en su momento la empresa NECA para celebrar el aniversario de dicha franquicia de videojuegos hace ya un par de añitos, ¿eh? Vamos a ver, y tenemos aquí otra vez la caja de Konami, por supuesto, Remitter Rune. Y sí, es que es impresionante, ¿eh? Miren para aquí, precioso, ¿eh?
La de Nintendo Switch está impresionante. Ojo que si sale en tienda física y demás, no descarto hacerme con ella. Voy a preguntar a las tiendas especializadas a ver qué me cuentan. Y la noticia dice así. Aquí tenemos el artículo. Y dice, el Limited Run Game, conocido principalmente por crear lanzamientos físicos para videojuegos que generalmente solo venían en lanzamiento digital, ha anunciado sus ediciones para el nuevo videojuego de Contra. El próximo juego será producido por White Forman, conocido por sus excelentes reposiciones de franquicias clásicas, así como por muchos otros juegos 2D. Contra Operation Galuga lleva la franquicia a sus raíces clásicas de desplazamiento lateral en 2D, pero con imágenes más detalladas y una nueva banda sonora. Saldrá para las plataformas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Limited Run Game ofrecerá algunos lanzamientos físicos diferentes para el juego. O sea que no tenemos excusa para hacernos con esta maravilla. Yo en particular, pues no sé con cuál versión me haré. Como tengo la Play 4, Nintendo y la Xbox, igual el que salga más económico. No cabe duda, no se puede con todo, amigos. Vamos a ver, y dice así. Los coleccionistas de figuras de acción querrán tomar buena nota de Contra Operation Galuga Ultimate Edition. Con ese lanzamiento se incluirán nuevas figuras de Bill Racer y Lance Bean. Cada una de las figuras incluidas vienen con sus propias armas. No se compartieron detalles sobre la escala de las figuras ni quién las produce. Estas no son las primeras figuras de Contra que han salido ya que NECA produjo un paquete de 2, del cual les comenté anteriormente, para su línea de video Game Appearance en 2016. ¿Ves tú? Pues ya decía yo que hace un par de años, el 2016, casi nada. Las últimas ediciones también incluirán una banda sonora en CD, unos pines, placas de identificación, un libro de arte, una caja de acero para libros, una caja y funda estilo retro NES, brutal, pegatinas o calcomanía, un póster y un parche. Pues me parece genial el pack, ¿eh? La última edición tiene un precio de $175. Pues les voy a decir una cosa, no es un precio para nada descabellado teniendo en cuenta cómo se las gastan otras empresas y otras ediciones limitadas que en muchos casos te viene todo menos el juego en físico. Ahí lo dejo, ¿no? Y mucho más caro. He visto ediciones coleccionistas de 200, 250 y 300. Con lo cual, con todo lo que trae esta, no me parece para nada cara, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que es. Los pedidos anticipados, o sea, las preórdenes se abren el 1 de marzo a través de la tienda de videojuegos de ejecución limitada. Ahí está el enlace. Miren algunas imágenes al respecto. Lo dicho. Sencillamente genial para todos esos fans de los videojuegos retro, los cuales yo me incluyo. Ojalá aprovecho la ocasión y la coyuntura para darles un tirón de oreja a los chicos de Capcom, que no entiendo, hace poco se cumplió el 30 aniversario de la genial saga de Mega Man y en ningún momento sacaron nada. Ya podrían haber sacado, no sé, aunque sea un pack recopilatorio de este calibre, con alguna miniatura, un montón de regalos. Yo creo que la fecha lo merecía, ¿no? Estamos hablando del 30 aniversario de ese gran videojuego Mega Man o Rockman, como se le conocía en Japón, y entonces, de verdad, no lo entiendo. O sea, lo que sacan son merchant de aquella manera, siempre comprando de forma online en la página de Capcom en sí. Muy triste, muy mal por parte de Capcom, ¿eh? Pues bueno, dicho queda el tema de este pack edición coleccionista de Contra. Sencillamente alucinante. Y bueno, seguimos. Tenemos aquí un par de novedades más. Las voy a seguir buscando, que me parecieron sensacionales. Y bueno, que es ni más ni menos. A ver, un segundillo, les doy a compartir. Aquí está, vamos a ver. Ahí tienen, queridos amigos. Hace poco fue el Hasbro Fan Stream de Hasbro Cool de la línea de Marvel Legends. Como bien saben, yo no soy muy fan de esta línea, pero sí es verdad que hay que reconocer que en muchos sentidos son una línea de figuras de acción realmente geniales para todos aquellos amantes que les guste la línea de Marvel, y yo creo que es digno de darles mención. Y en este caso, pues me llamó la atención esta figura porque se parece al He-Man Sabbath que vimos en la serie de Master of the Universe, Revelation, perdón.
Y de verdad me parece sensacional. Evidentemente está basado en un personaje de Marvel, lógicamente, de un cómic, y me llama la atención lo que vendría a ser el buff, ese maravillosos dientes de sable que se ve ahí en la imagen que me parece sensacional. Y bueno, voy a comentar un poco así por encima las que me parecieron más interesantes. Por supuesto, aquí el salvaje He-Man este, por llamarlo de alguna manera, creo que se llamaba Kayak o algo de eso. Vemos aquí la cabeza del hombre hormiga, vemos aquí los packs de lujo estos maravillosos, donde vemos ahí al Doctor Strange y el de atrás es Morbius, versión cómic de los 90, si mal no recuerdo. Y bueno, aquí vemos una panorámica de lo que fue el Hasbro Fan Stream. Quiero aprovechar también este pequeño espacio para que Mattel tome nota de la competencia y copie lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que tiene Hasbro? Pues esto, estas retransmisiones en directo, los Hasbro Pulse. Mattel podría hacer algo parecido, contratar a alguien de marketing o alguien que sepa del tema, que los lleve y comente todas las novedades en lo que a Master o Amos del Universo se refiere. Ya lo hemos hablado en más de una ocasión en varios directos sobre el tema. Y de verdad, o sea, no lo entiendo. Eso es un fallo garrafal por parte de Mattel. Conforme ves la competencia, que en este caso es Hasbro, con su Hasbro Pool, que le va de lujo a la hora de mostrar sus productos, pues bueno, deberías hacer un poco lo mismo, ¿no? O sea, no va a pasar nada por copiar lo bueno de las empresas. De eso se trata el marketing, ¿no? En fin, ahí queda dicho. Y seguimos. Tenemos ahí la figura del Doctor Strange, muy bonita. Morbius ahí dándole caña al Spider-Man, al trepamuros. Tenemos aquí otro personaje más, preorden ahí, evidentemente exclusiva de Walmart, casi nada, en fin, madre mía. Powder. Tenemos ahí al Carnage. Ahí está, para todos los amantes de esta línea de figuración que las he visto en tiendas y me parece sensacional. Evidentemente exclusivo de Target, mención especial a todo el conjunto. Decir que este tipo de figuras de acción tienen lo que vendría a ser el cartón del arte súper duro, con lo cual está muy bien para coleccionar en blister. Tenemos ahí exclusiva de otra versión más del Capitán América, Walmart, suma y sigue. Ahí exclusiva de Toys R Us, pues mira, preorden, coming soon, Capitán América, niño, sí señor. En Estados Unidos va a ser exclusivo en Target y en Canadá en Toys R Us. Madre mía con las exclusivas, macho. Capitán América, Tupac maravilloso del Baron Zemo y Arnim Zola. En fin, exclusivo de Amazon. Suma y sigue. Ay, madre mía, con las exclusivas, de verdad, ¿eh? Este podría ser primo hermano del Comandante Cobra, lo digo por la cabeza. Se podría hacer un custom ahí maravilloso, ¿eh? Ojo. Ahí lo vemos. Sí, señor. Maravilloso. Este es Nick Furia, ¿no? Nick Furia, si mal no recuerdo. Ahí tenemos esos personajes, sí señor. Bonito el sombrero. Y este es un personaje que en su momento comenté con varios amigos coleccionistas. Independientemente de que sea el personaje que es, yo veo esta figura y la veo una versión vitaminada del personaje de Jinx, de G.I. Joe Classified. Una ninja siniestra, o una versión también, ¿por qué no decirlo?, de Shadow Weaver, de Master of the Universe. Todas estas figuras de acción son totalmente compatibles y dentro de nuestro multiverso coleccionil y de figuras de acción todo cabe. Yo la veo sensacional para Classified. Ahí lo vemos, sí señor. Ninja Escarlata, como mola, ¿eh? Me parece sensacional la figura, ¿eh? Tenemos más personajes. Este está muy bien. Esta cabeza bien podría valer para hacer algún custom de He-Man. Lo veo sensacional. Y aquí los vemos, sí señor. Otro personaje siniestro que bien podría valer también para el universo de Master of the Universe. Un personaje siniestro ahí que le meta caña a Horda, yo qué sé, el típico antihéroe. Eso por darles un ejemplo, ¿no? Desconozco qué personaje es. Aquí tenemos otra versión de Iron Man. Seguimos, los X-Men. Versión femenina de Lobezno, del cual no recuerdo el nombre. Sinceramente tampoco estoy muy puesto en el tema de Marvel. Y bueno, aquí tienen en su conjunto las 5 figuras que yo en particular me gustan estas 3.
Hombre, el amigo Cable, sí señor, me encanta la figura, pero sobre todo la cabeza. Viene de lujo para un custom que tengo ahí en mente. No obstante, teniendo en cuenta el tipo de precio que está alcanzando este tipo de figuras de acción de Marvel Legends, Star Wars, siempre hablando de Hasbro, va a estar complicado. Esta figura seguro va a costar más de 35 euros seguro. Ahí lo vemos, sí, y se hace presente el amigo He-Man Savage versión Marvel Legends. Ahí lo vemos, sí señor, sensacional. Ahí vemos el cuchillo machete y ya está. Ahí lo vemos, de verdad. Vamos a ver aquí esta imagen. Ah, no, se puede pinchar. Pero como ven es preorden. Y ya está, queridos amigos. Eso es un poco así. Aquí vemos el diente de sable, que es el buff. Que no está nada mal. Bien compatible para el universo de Motu, Master Bear o Classic. En todo caso, pues bueno, aquí este es el pequeño resumen que quería comentarles de Marvel Legends. Pues bueno, queridos amigos, finalizamos este pequeño vídeo dominguero. Espero sinceramente que les haya gustado. Denle like, comparta con los amigos coleccionistas y me quedo a la espera de sus comentarios. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil nos vemos en el próximo vídeo directo, lo primero que se tercie. Chao, chao.